Hola, continuando con los videos de química, en esta ocasión vamos a ver lo que es materia y energía. En videos pasados eh, habíamos visto un poco de lo que era la naturaleza de la química y lo que es un poquito la historia de la química y muchas cosas que se hicieron para llegar a lo que es la química en la actualidad. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es ver cosas también interesantes y vamos a comenzar primero con las características. Vamos a ver un poquito de lo que es la materia, ¿vale? Y bueno, una definición muy común que se encuentra en internet es que la materia pues es aquella cosa, ¿no? Que ocupa espacio. Es una definición, aunque esta masa ocupa espacio, pero finalmente este espacio puede ser diferente, ¿no? Depende del tipo de material que sea. Y bueno, para cambiar esta masa, pues necesitamos aplicarle energía. Finalmente Lavoisier, en su época, hizo varios experimentos y pues él se atreve a afirmar diciendo que la materia no se puede destruir, tampoco se puede crear, solo se puede transformar. Más adelante, con algunas investigaciones de física, muestra, uno de los trabajos que hizo también Albert Einstein fue el decir que la energía también entra dentro de esta conservación y la materia y la energía no se quedan ni se destruyen, solo se transforman. También se puede mostrar que la materia puede convertirse en energía y la energía también puede convertirse en materia. Pero eso tal vez lo veamos más adelante. Entonces, primeramente, pues una pregunta al aire sería, ¿cómo comprobar la afirmación que dijo Lavoisier, ¿no? Y finalmente, ¿cómo se manifiesta la materia? Bueno, con respecto a la materia, se presenta de estas formas, como una sustancia pura o como una mezcla de este tipo de sustancias. Y con la energía utilizada en los cambios que sufre, pues podemos clasificar a la materia desde el punto de vista de la química con base en su composición. Y veamos el siguiente esquema. Y pues el esquema nos dice que la materia la podemos separar primero entre sustancias puras y mezclas. Con respecto a las sustancias puras, van a ser las materias que tienen propiedades definidas, ¿no? Y una composición uniforme y constante. Con respecto a las mezclas, pues le vamos a llamar, eso va a ser la unión física de dos o más elementos o compuestos. Su composición es variable y sus componentes conservan sus propiedades particulares y pueden separarse por métodos físicos. De aquí primero las sustancias puras también las podemos dividir entre elementos y compuestos. Primero con los elementos van a ser las sustancias simples compuestas por átomos con el mismo número atómico, por ejemplo el hierro. En el caso de los compuestos, pues van a ser sustancias formadas por la unión química de dos o más elementos en propiedades bien definidas, como por ejemplo el bronce. Con respecto a las mezclas, las vamos a dividir en dos tipos, como mezclas homogéneas y como mezclas heterogéneas. Con respecto a las mezclas homogéneas, pues van a ser las disoluciones. Presentan una sola fase de composición y propiedades iguales en cualquier parte de la mezcla. Por ejemplo, agua de Jamaica. Con respecto a las heterogéneas, presentan dos o más fases por lo general, observable a simple vista o mediante lupa o microscopio. Por ejemplo, agua y aceite. Y aquí podemos ver las propuestas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del hierro, pues aquí tenemos unos clavos específicamente de hierro. Por ejemplo, el compuesto, aquí tenemos el compuesto. Aquí tenemos el bronce. Con respecto a las mezclas homogéneas, tenemos aquí el agua de Jamaica. Y por ejemplo, en las mezclas heterogéneas, pues se nota, ¿no? A simple vista la separación, ¿no? Bueno. Ok. Actualmente, con respecto a los elementos,
Pues conocemos 118 elementos, la mayoría de los cuales los podemos encontrar en la naturaleza. Otros, por supuesto, han sido creados por el hombre y de manera artificial, ¿no? Por algún procedimiento. Vamos a ver más adelante cómo se ubican en la tabla periódica. La descripción de las aplicaciones las vamos a ver más adelante, ¿ok? Actualmente se conocen alrededor de 500.000 compuestos y estos son formados por la combinación de casi todos los elementos químicos. ¿Okay? Entonces, vamos a ver aquí algunos objetos. Por ejemplo, que tenemos aquí unas frutas, tenemos aquí un instrumento y aquí no sé si llamarlo adecuadamente, monolito, hecho de una sola pieza tallada. Bueno, con respecto a esto, ¿qué propiedades se pueden identificar en cada uno de ellos? ¿Estos objetos tienen en común alguna propiedad? Todas las sustancias poseen un conjunto de propiedades y la mejor forma de reconocer y describir la materia es precisamente mediante esas propiedades, ¿no? Así que vamos a ver ahora este esquema que hace referencia a las propiedades de la materia. Y pues dice lo siguiente. Primero tenemos tipos de propiedades, las propiedades físicas y las propiedades químicas. Con respecto a las propiedades físicas, podemos observar o medir sin cambiar la composición de las sustancias. Es así como lo define la química. Entonces todo lo que podamos medir físicamente no cambia las propiedades. Y las propiedades químicas pues describen la capacidad de las sustancias de reaccionar con otras y modificar su composición para que se vuelva una sustancia en otra posiblemente, ¿no? O formar otras sustancias a partir de conceptos. Con respecto a las físicas tenemos dos tipos, extensivas e intensivas. O otra clasificación también se les puede llamar generales o específicas. En el caso de las extensivas, pues son comunes todas las sustancias y dependen de la cantidad de masa presente. Con respecto a las intensivas, pues tienen un valor específico para cada sustancia que no depende de la cantidad de masa que se estudia. ¿Ok? Entonces, esta depende de la cantidad de masa y estas no dependen de la cantidad de masa. Con respecto a las propiedades químicas, algunas de ellas tenemos el poder oxidante, el poder reductor, la combustibilidad, la acidez, la basicidad y la reactividad. Bueno, seguimos siguiendo avanzando con respecto a las extensivas y a las intensivas. Por ejemplo, las extensivas podemos considerarlas de extensión o de volumen, ¿no? Depende de cuánta masa tengas, pues más volumen puedes tener en algunos casos. La masa también, por supuesto, depende de cuánta materia tienes ahí. El peso, muy relacionado con la masa. La inercia, estas tres cosas están muy relacionadas unas con la otra. La longitud también depende de la materia, de las dimensiones, ¿no? La impenetrabilidad, por supuesto, la porosidad y la divisibilidad, ¿no? Más adelante vamos a hablar con más detalle qué son cada una de estas con más precisión, ¿vale? De algunos ejemplos. En el caso de las intensivas, que no depende de la cantidad de material, tenemos la viscosidad, el punto de ebullición, el punto de fusión, el índice de refracción, calor específico y solubilidad. Igual, más adelante vamos a hablar algunos ejemplos de cuál es cada una de estas propiedades intensivas. Y finalmente, a partir de estas, podemos obtener unas más, que son la maleabilidad, la ductibilidad, la tenacidad, la dureza, los estados físicos y propiedades como organolepáticas, que son el olor, el color, el sabor y la textura. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de lo que es la masa. Y pues déjenme mencionarles algo, ¿no? Si ustedes quieren bajar de peso o quieren bajar de masa, esta es una pregunta súper capciosa en cierto sentido, ¿no? Si ustedes quieren cambiar de peso, pues lo único que tienen que hacer pues, es ir a la luna. ¿Por qué? Porque el peso está relacionado con la gravedad, ¿no? Entonces, de esa manera, allá pesan menos. Ojo, si ustedes van con su báscula aquí en la Tierra y, por ejemplo, pesan, les marca la báscula 80 kilos, pero la báscula marca 80 kilos, ustedes se van a la luna y en la luna la báscula les va a marcar aproximadamente un tercio, o sea, dividan 80 entre 3, ¿eso cuánto es? Déjenme hacer las cuentas rápidamente.
80 entre 3. Vamos a hacerlo. No, no perdemos mucho tiempo en hacer la división, porque quiero los decimales completos. Vamos a dividir aproximadamente. Esto es un, vamos a ver, 80 entre 3 es un aproximado. Más o menos pesarían 25 kilos tal vez. Me parece que es 1.69 la gravedad allá. Entonces, no sé, déjenme dividir 9.8 entre 1.63. No, perdón, es una sexta parte. Entonces, cabe 6 veces. Si esto lo multiplicamos entonces, perdón. A ver, esperen. La verdad no, déjenme checar rápidamente cuál es la gravedad en la Luna. Gravedad en la Luna, y la gravedad en la Luna es de 1.62, sí lo hice adecuadamente. Entonces, 1.62 cabe entre 9.81, que es la gravedad de la Tierra, 6 veces. Entonces, si dividimos, ahora sí, 80 entre 6 aproximadamente, ustedes estarían sintiendo, si hice bien los cálculos, la báscula le da a marcar 13.33 kilogramos, según esto que están marcando. Entonces ustedes van a pesar muy poco allá, pero la báscula mide peso, realmente no mide masa como tal. Entonces, ¿por qué? Porque depende de la aceleración que haya en el planeta. Entonces ustedes para bajar de peso solamente tendrían que trasladarse a otro lugar donde la gravedad sea menor, ¿no? Si quieren bajar, por supuesto, de masa, o sea, quieren consumir la cantidad de materia, pues bueno, una de las opciones es hacer ejercicio, pues hacer una dieta equilibrada, ¿no? Entonces, pues justamente es lo que mencionamos acá, ¿no? Entonces, realmente la masa es la misma, no importa si están en la Tierra o no importa si están en la Luna, pero el peso depende, ¿no?, de la gravedad. En su curso de física van a ver con más detalle la diferencia con numeritos. Y bueno, vamos a dejar hasta acá este video. En el próximo video vamos a ver una lista de propiedades que vamos a especificar dentro de lo que es la química. ¿Sale? Entonces nos vemos en el próximo video y nos vemos. Hasta luego.